Pues bueno, fuertes declaraciones las de hoy de James Comey. Primero que nada, ¿cuántas veces llamó mentiroso a Donald Trump, el exdirector del FBI? 5 veces, Susana. La primera, cuando dice James Comey que es mentira que el FMI fuera un desorden, como lo afirmó el gobierno de Trump cuando anunciaron el despido. Segundo, dice que documentó las reuniones porque tenía miedo de que Trump posteriormente mintiera. La tercera fue cuando negó que pidiera una audiencia al mandatario para pedirle que lo mantuviera en el cargo. La cuarta fue cuando rechazó haber llamado al presidente, más bien dijo que era Trump quien siempre le llamaba por teléfono. Y la quinta, dice que Trump sí le pidió detener la investigación a Michael Flynn, que quizás es la parte central de este tema, cosa que el mandatario Trump niega. Son las 5 veces que llamó mentiroso a Trump. Bien, ¿creen que esto tiene un impacto importante en la justicia estadounidense? Yo creo que es un paso importante como testimonio de una persona que estuvo ahí, que directamente estuvo relacionado, quien incluso tuvo temor de estar solo frente a frente con el presidente en una sola sala o en un solo salón. Habla de que el propio James Comey tenía inseguridad acerca de lo que podía ocurrir, lo que pudiera ocurrir en el proceso de investigación sobre lo que había, el involucramiento de Rusia en la elección. Me parece que es un primer paso hacia una posible investigación más profunda de lo que pueda ocurrir con la presidencia de Trump. No creo que sea definitiva, yo creo que no fue lo suficientemente impactante o directa o presentara pruebas lo suficienmente graves como para hacer de la presidencia de Trump ya un juicio político. Yo creo que estamos viendo el inicio o uno de los primeros capítulos de una serie que, a reserva de lo que piden ustedes, creo que no va a tener el desenlace que muchos esperan. Yo no creo que esto llegue a un impeachment contra Donald Trump. ¿Cuál fue el impacto en los mercados? Pues vaya, prácticamente no tuvo ningún impacto en los mercados. Si no tuvo ningún impacto, pues un poco por lo que está diciendo Isaid, el tema es que se esperaban acusaciones más contundentes, se esperaba algo, o en todo caso se tenía el temor de que algo pudiera derivar eventualmente o que pusiera en riesgo a la presidencia de Donald Trump, y al parecer nada de lo que dijo, que además fueron varias acusaciones, habla de que sí hubo interferencia de Rusia, etcétera, y a pesar de eso no hay una reacción, pues porque no pone en peligro a la presidencia de Donald Trump. Lo que si algo particularmente de este tema le hubiera puesto nervioso a los mercados, le hubiese puesto nervioso, es que la presidencia de Trump hubiera estado en problemas. No hubo ningún efecto mayor, y por eso te quiero mostrar en la terminal la gráfica intradía del Standard & Poor's 500, del índice bursátil más grande de Estados Unidos, que es el mejor termómetro del mercado. Y en la terminal precisamente vemos que pues, los inversionistas estuvieron prácticamente analizando, como queriendo tratar alguna decisión al respecto de lo que decía, tratando de encontrar señales, y en realidad no encuentran nada. Y el índice finaliza con un movimiento marginal, 0.03% ganó. Pues, ¿el tipo de cambio? El tipo de cambio, el dólar incluso se revaluó, tampoco le impactó en gran cosa al tipo de cambio, estuvo respondiendo más bien a otros factores externos. No hubo particularmente. ¿No será también que, haciendo esta analogía de una serie, porque parece esto que estamos viendo como House of Cards en la vida real, ayer en el tráiler que nos dio James Comey ya había quemado mucho de lo que dijo hoy, aunque ojo, después de que acabó la intervención pública, hubo una comparecencia privada en la que podría dar a conocer nueva información que entonces sí podría generar otro tipo de respuesta en los mercados. Pero hasta ahora creo que no dijo nada nuevo respecto a ayer. Sí, prácticamente fue el tráiler, no agrega absolutamente nada más, y precisamente en ese tráiler y en esa expectativa pues se esperaba alguna reacción mayor, y no, en realidad no. Es que yo creo que los mercados no reaccionaron tanto porque en líneas generales lo que Comey nos dio a conocer, entre comillas dio a conocer, son 3 cosas: que Trump es una persona que miente, con poco valor por las instituciones de su país, y que posiblemente estuvo involucrado con el gobierno ruso o con los rusos durante la elección del año pasado. Ninguno de esos 3 puntos realmente es novedoso. Eran nuevos, claro. Y la profundidad, más bien lo que Comey nos dio hoy es una especie de evaluación del carácter de Donald Trump en privado.
cómo es, lo ponía nervioso, lo irritaba. En términos generales no nos da más allá políticamente hablando como para dar un paso hacia adelante en una investigación judicial. Ahí tenemos los tweets, por ejemplo, de su hijo, quien lo estaba defendiendo a través de su cuenta de Twitter. Pues como no. Fue muy curioso porque hay uno de los tweets donde le dice, básicamente de entender, mi papá no le pidió a James Comey que detuviera ni siquiera le sugirió que detuviera la investigación. Y dice, cuando mi papá te pide o te sugiere algo, te deja muy claro, ¿no? Es decir, como mi papá sabes identificar cuando te ordena algo o cuando nada más te comenta algo. Lo que dice Donald Trump Jr. es que estuvo lejos de realmente obstruir a cualquier investigación. Y efectivamente lo que decía Isaíd, conociendo a mi padre por 39 años, cuando él ordena o te dice que hagas algo, no hay ambigüedad. Él exactamente te dice lo que quiere decir, ¿no? Yo creo que Donald Trump, hijo, y quizá algunos más de su familia serán los únicos que sepan lo que Trump quiere decir, porque ciertamente el resto de las personas en el mundo a veces no nos queda muy claro, más bien casi nunca queda muy claro, y eso me parece que puede ser el caso de James Comey. Aquí el tema sería, los mercados, ¿cómo reaccionarán cuando avance esto? Es decir, déjame plantear un escenario. Si esto avanza en contra de Trump, ¿los mercados van a subir porque quieren que se vaya Trump? ¿O van a bajar porque entraría un tema político? Por una inestabilidad política, definitivamente. Y eso es lo que comentaba. ¿Qué es lo que pone nerviosos a los mercados o qué es lo que los hace reaccionar? El miedo a la inestabilidad política o el miedo de que la presidencia de Donald Trump esté en riesgo, ¿no? Vamos a decirlo claro, Wall Street no está tan en contra de la presidencia de Trump por las reformas que está promoviendo, ¿es correcto? No. ¿Cuáles reformas? O sea, todavía no tenemos... Bueno, el plan fiscal, por el plan fiscal... ¿Qué ha prometido? Sí. El plan fiscal les ha dado certidumbre. El plan fiscal es una hoja. Y estuvo... Claro, son promesas todavía, pero Wall Street le dio un voto de confianza al principio. Le dio un voto de confianza que ya no está seguro de sostener, y lo hemos visto en el último mes probablemente, ¿no? Una lateralidad completa de las bolsas en Estados Unidos que no saben... no saben hacia dónde ir porque están el presupuesto, no está la propuesta fiscal, que no avanza, que se hicieron para ser comentables y lo que quieras y generar expectativa, pero no fueron hechas para pasar como una ley, ¿no? O ya. Pero por eso ahorita vemos esta estabilidad, porque dicen muchas cosas, pero no pasa nada, por decirlo así. No, ahorita James Comey da unas declaraciones que ya eran conocidas, no fue algo más allá de lo que se esperaba, entonces los mercados pues no reaccionan. Es que Trump ha sido y es el presidente de las 2 semanas que simplemente no llegan. O sea, en 2 semanas vamos a tener el plan fiscal. Va más de mes y medio. En 2 semanas vamos a tener un mejor plan de salud. No existió. En 2 semanas vamos a tener tal cosa. O sea, realmente la presidencia de Trump se basa en la eterna promesa y yo creo que eventualmente los mercados lo alcanzan, los mercados se ponen al corriente de qué es lo que está sucediendo con Donald Trump. Y lo que sucede es que no pasa nada. Hay muchas de estas promesas incorporadas ya en el mercado. Eventualmente, y ayer lo publicamos en El Financiero, el riesgo en este momento, el mayor riesgo para Wall Street es la decepción. El caso de que no llegue el presupuesto como él lo propuso, que no llegue la propuesta fiscal como lo propuso, que no llegue sus reformas de salud o la cancelación del Obamacare, que no lleguen un chorro de cosas que ha estado dice y en 2 semanas tenemos un bello... por presupuesto y tal, y no llega. Y no solo Wall Street parece que ya se puso, digamos, o que ya entendió cómo manejar o entender a Trump. También, por ejemplo, yo creo que ya sabía. Los consumidores mexicanos. Al principio con las promesas. Sí, pero a ver, no nada más Wall Street ya está, digamos, consciente de qué es lo que pasa con Trump. El consumidor mexicano. O sea, no vayamos tan lejos. La confianza del consumidor es la más alta desde que llegó Donald Trump a la presidencia. El peso, cómo ha reaccionado. O sea, entiendo que también hay un empuje del fin de semana por el tema de las elecciones en el Estado de México, pero más allá de ello, o sea, el factor externo parece ser que también aquí en el país se empieza a regularizar. Sí, el peso se sigue apreciando. Entendamos que el hombre tuitea mucho. Ese es el tema. Yo creo que a lo mejor
ya hay como cierta, es decir, ya no se le da tanto peso al miedo a Donald Trump, pero aún así, mañana saca un par de tuitazos y nos tira el peso, ¿eh? O sea, que creo que tampoco descartemos que el efecto Trump... Ya vimos varios tuitazos que no tuvieron efecto. No, pero contra México ya como que ha pasado a segundo término. Como que ahorita hemos pasado de cierta manera a segundo plano, ¿no? El tema del muro que ya no se ha hablado últimamente, también hemos pasado a segundo plano. Entonces, a mí me gustaría también saber cómo podríamos comparar el caso de Trump y Rusia con el caso de Richard Nixon y el Watergate. Hay muchas diferencias y creo que justo hay dos, ¿cómo se ve este caso en dos partes? Uno, Wall Street, los mercados, lo ven como algo que no se sabe si pueda pasar, está ahí medio dubitativo. Y sin en cambio creo que en las redes sociales, en el sentido popular, la gente quiere ver caer a Trump, o gran parte de la gente quiere ver caer a Trump. Si quieres vemos la comparación. Bueno, por ejemplo, en la campaña de reelección de Nixon, él niega tener relación con unos detenidos que habían sido capturados por meterse al Comité Nacional Demócrata. El gobierno de Trump niega relación con los hackers rusos que hackearon también al Comité Nacional Demócrata. Y que Comey acaba de decir, sí, no tengo duda de que hubo injerencia. Sí, no, incluso hay que recordar que la CIA ya confirmó que los rusos hackearon al Comité Nacional Demócrata. Después Nixon, pese al escándalo, triunfa en la elección del 1972 y Trump, pese al caso, no un escándalo como fue en el caso de Nixon, pero también ganó la elección de 2016. Posteriormente, el Washington Post publica informes que relacionan a funcionarios de Nixon con el asalto al Comité Nacional Demócrata, y en el caso de Trump, el New York Times y Washington Post principalmente, porque otros medios lo han sacado también, publicaron informes que desmienten que el asesor de seguridad, Michael Flynn, quien aseguró que no discutió con el embajador ruso el tema de las sanciones, siempre sí lo había discutido, que posteriormente fue lo que tiró a Michael Flynn, que tuvo que renunciar, ¿no? Y en el caso de Nixon, pues varios funcionarios renunciaron. Más adelante, quizá en la parte que tiene que ver con lo que discutíamos hoy, Nixon despidió a Archibald Cox, que era el fiscal especial para investigar este caso, y Donald Trump en mayo, despide a James Comey. Y después, hacia adelante, hay otra serie de coincidencias y al final, como todos sabemos, el caso de Nixon terminó renunciando cuando era inevitable el juicio, y en el caso de Trump, pues tenemos un desenlace pendiente todavía. Aunque también hay diferencia que sería bueno mencionar. Nixon no tenía la mayoría en el Congreso y Donald Trump sí tiene la mayoría en el Congreso. Y sobre todo creo que la más importante, no hay una prueba contundente contra Donald Trump y contra Richard Nixon. Si lo había, que eran las grabaciones. Eso es justamente lo que iba. Está todavía muy lejos de ser el asunto de los hackers y Rusia con la campaña de Donald Trump, de tener la misma implicación y de tener el mismo... la misma cantidad de corrupción y de ilegalidad que tuvo Watergate. Me parece que todavía estábamos lejos todavía de que sea un caso similar. Conclusión. Yo creo que Donald Trump la libró esta vez, pero eventualmente su imprudencia y su hambre de reconocimiento que lo lleva a prometer y a mentir sistemáticamente, eventualmente va a jugar en su contra. Y yo pienso que probablemente no termine. Yo apuesto contra Abraham y contra mi propia expectativa, que yo creo que Donald Trump sí va a terminar su mandato, porque esto no lo veo tan sólido como para ti. No, y habrá que ver también. Yo pienso que la libró en este caso, pero hay que ver también en qué consistió esta reunión privada de la que hablabas posterior a la comparecencia, ¿no? Todavía no podemos decir, yo creo que la libró. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con más análisis aquí en Mesa Central.